todos. Mi nombre es Catalina Beltrán, soy gerente médico de inmunología de Sanofi Genzyme y el día de hoy estoy aquí acompañada de una gran persona y es un honor para mí tener aquí al doctor Roberto Chasquel, quien hoy nos va a hablar del impacto que tiene en la calidad de vida del paciente adolescente y del paciente pediátrico la dermatitis atópica y lo que impacta en sus familias. El doctor Roberto Chasquel es médico especialista en psiquiatría y su especialización en psiquiatría infantil, de adolescencia y de familia. Es profesor asociado de Psiquiatría Infantil y Adolescencia al servicio del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso en la Universidad del Bosque, profesor asociado a la Universidad Militar, coordinador de Psiquiatría Infantil y Adolescencia del Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar Central. También es coordinador de Psiquiatría Infantil y Adolescencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es profesor emérito del Hospital Militar Central, profesor de cátedra de la Universidad de los Andes, miembro honorario y expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, coordinador del Comité de Psiquiatría Infantil y Adolescencia de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y para mí es un honor, doctor, tenerlo acá con nosotros y que nos pueda dar esa visión de lo que hay más allá de la piel en estos pacientes con dermatitis atópica. Bienvenido, doctor Chasquel. Y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias y mil gracias por la invitación esta noche. Y me encanta poder compartir con ustedes esta conferencia esta noche, y me encanta pues poder estar con ustedes y hablarles de dermatitis atópica. La carga de esa dermatitis atópica es la carga en adolescentes, pero yo también voy a estar hablando de la carga de la dermatitis atópica transgeneracionalmente en pequeños, en niños y en adolescentes esta noche. Y quiero darles la bienvenida porque este es un tema supremamente importante en el mundo de salud mental y aprecio muchísimo que ustedes nos estén acompañando y particularmente a los pediatras entre nosotros a darles pues un especial saludo en este su día y agradecerles pues su presencia esta noche. ¿Qué pasa, doctor? No sé, no está pasando. Clic en el icono de PowerPoint. Perdón. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, aquí para comenzar, quiero mostrarles que la dermatitis atópica pediátrica, en la que nos vamos a hablar sobre todo de moderada a severa, afecta significativamente a los pacientes a través de síntomas, obviamente como el prurito, pero además es muy importante que ustedes entiendan que también afecta el sueño, la conducta, el comportamiento, en general la calidad de vida de estos niños, sus procesos de desarrollo saludable, la salud infantil inclusive en otros aspectos, las relaciones sociales de estos niños con sus compañeritos de colegio, la asistencia al colegio y el rendimiento escolar, en general la salud mental y las decisiones sobre el curso de la vida. Eso sobre todo en los niños adolescentes grandes cuando tienen que tomar decisiones sobre qué carreras van a hacer y a qué grupos profesionales van a pertenecer. Entonces, fíjense que en esta descripción estamos viendo en términos generales que la salud integral de estos niños se ve afectada, no solo en términos físicos y corporales, sino también en términos mentales, y eso es lo que nos estimula a reunirnos esta noche a ver el tema de dermatitis atópica. Y como ustedes ven en este cuadro, la dermatitis atópica pediátrica no solo afecta significativamente la calidad de vida del niño y del adolescente, sino que también afecta la calidad de vida del cuidador, incluyendo su bienestar físico, emocional y social. Porque ustedes van a ver que muchos de los cuidadores, inclusive los hermanitos mayores, en su bienestar emocional,
también se ven afectados. Y si volvemos atrás a la plantilla que les estaba mostrando antes, pensemos un momento en los cuidadores y vamos a ver que también se afecta su sueño, se afecta su comportamiento, su calidad de vida, en los hermanitos grandes, su desarrollo y su salud, sus relaciones sociales con los compañeros, el rendimiento escolar y las decisiones en el curso de la vida. O sea que es muy importante que ustedes se lleven, entre otras, la idea de que esta enfermedad verdaderamente afecta a todo el complejo familiar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo en mi práctica de la psiquiatría y de la psiquiatría infantil, es frecuente que me encuentro en mi consulta con los padres que me dicen, doctor, es que queremos ver que usted vea a la niña mayor. O recuerdo recientemente un padre de familia diciéndome, doctor, estoy absolutamente agotado, necesito una ayuda sin la compañía de mi esposa y de los niños. Y había verdaderamente un padre agotado por un trastorno de sueño gigantesco. Son entonces múltiples las dimensiones que contribuyen a la carga de la dermatitis atópica moderada o grave. Por un lado, obviamente, el prurito, obviamente eso afecta la calidad de vida. Las condiciones asociadas, como ya les decía, muchas veces cefaleas, trastornos gastrointestinales, malestar general, debilidad, quejas de distintos órdenes que están más asociados a, como les voy a contar, problemas de contacto social y por lo tanto se ve impactada la calidad de vida. Estos niños, por ejemplo los adolescentes, encuentran con frecuencia que no son invitados a una fiesta de 15 años, que no son invitados a una salida al río, a un barbecue, a una reunión de una piscina, etcétera, porque muchos de los compañeros van a pensar que de pronto la dermatitis es contagiosa. Y eso me ha llevado una que otra vez a invitaciones a los colegios a dar una conferencia o a mí o a mis residentes para que den una conferencia en el colegio sobre dermatitis atópica y lo que tiene que ver con salud mental. Y en los jóvenes puede haber problemas de salud mental asociados. Los dos más frecuentes son la ansiedad social y la depresión. Y me voy a referir a eso un poco más adelante. Y como es muy frecuente, y lo dejo por último porque es la más frecuente, los trastornos de sueño. Yo he tenido niños con trastornos de sueño absolutamente gigantescos que durante un mes no tienen una buena noche y por lo tanto disfuncionan también en la escuela, disfuncionan entre lo social, en lo deportivo, disfuncionan en la relación con los padres de familia y con sus hermanitos. O sea, trastorno de sueño es un elemento muy importante al que nosotros en nuestra vida como médicos y médicos pediatras también tenemos que ponerle muchísima, pero muchísima atención. Entonces, fíjense otra vez el quinteto de los elementos que afectan la calidad de vida de los niños y adolescentes con dermatitis atópica moderada y grave. Lo que tiene que ver con el prurito, todas las condiciones asociadas a la dermatitis atópica, el impacto sobre su calidad de vida, los diferentes problemas de la salud mental y, muy importante, los trastornos. Ahora, de lo que estamos hablando es del gran impacto que esta enfermedad tiene en la calidad de vida, no solamente de los pacientes, sino también de sus cuidadores. Entonces recordemos que en niños de 5 a 16 años hay diferentes enfermedades crónicas y que es muy, muy frecuente la dermatitis atópica. Y vean ustedes acá en esta lámina, en calidad de vida, dónde está cuadrada la dermatitis atópica. En el extremo derecho, la única que le gana es la parálisis cerebral. Pero todas las demás,
tienen un menor impacto en la calidad de vida que la dermatitis atópica. Y para eso se usaron el Quality of Life Scores, que es la calidad de vida en niños, que nosotros frecuentemente utilizamos traducida al español en el Hospital Militar Central y también en la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuando vemos todos estos niños con diabetes, con enuresis, con epilepsia, con otros cuadros de psoriasis, asma, urticarias, fibrosis quísticas, trastornos renales, y también en nuestra experiencia es la dermatitis atópica la que se presenta con más frecuencia con un empeoramiento en la calidad de vida. Y esto lo hacemos con niños muy pequeños, entre los 5 y 18 años de edad, no cumplidos. Entonces, tenemos un esquema muy aproximado al que están viendo acá, pero dermatitis atópica es siempre la segunda después de parálisis cerebral. Y en nuestra consulta vemos más niños con dermatitis atópica que niños con parálisis cerebral y más niños que con enfermedades renales y fibrosis quística, pero tantos como vemos con asma, con epilepsia, con enuresis, con diabetes y con acné. Entonces, muy importante que ustedes recuerden esta lámina que estamos viendo. Y como ya les señalé, pues alteran la calidad de sueño, pero dramáticamente. 70% de los niños en la consulta que tenemos en la Fundación Santa Fe y 80% de los niños de la consulta del Hospital Militar Central. O sea, se aproximan muchísimo a esto que sucede en la Sociedad Canadiense de Excel. O sea, nuestra lámina sería súper parecida a la que están viendo acá en términos de la importancia en calidad de sueño en pacientes pediátricos. Y es que es muy importante que ustedes recuerden que una buena calidad de sueño afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños. Entonces, una mala calidad afecta de manera negativa su crecimiento y su desarrollo, pero también es muy importante que recuerden que una mala calidad de sueño afecta también su estado de ánimo y su comportamiento. Y nosotros en nuestra consulta tenemos un número bien importante, igual como los canadienses, de niños que tienen 14 días o más con una mala calidad de sueño, con 8 o más días, y fíjense que hasta el 50% de los niños tienen 3 o más días de malestar de noches al mes. Nosotros en nuestra consulta, la mayoría de los niños que vemos que son remitidos a la consulta por un trastorno en su calidad de sueño, tienen más de 8 días de mala calidad de sueño. Y nos llevan una tablita, los padres también nos la llevan porque es muy importante. Y aquí también quiero resaltar que los que tienen la peor calidad de sueño son los dos grupos en los extremos. O sea, los niños menores de 8 años de edad, o sea, los más pequeños, y los niños mayores de 12 años de edad, o sea, los que ya están en la adolescencia. Y los que están en la adolescencia, hemos tenido niños que nos dicen que no tienen una sola noche buena de calidad de sueño en el mes. Y lo tomamos muy en serio para ver cómo les ayuda. Lo otro que también es muy importante es que en la medida en que esto aumenta con la edad, entre los 14 a 17 años versus los niños más pequeños, nosotros encontramos que verdaderamente la queja ya autónoma de los niños mayores es muy importante, porque ellos nos llevan unas estadísticas muy importantes. Yo les contaba ahora del niño que se queja de 30 días al mes con una mala calidad de sueño. Y fíjense que aquí en esta lámina también los niños de 14 a 17 años pueden contar de 88 noches malas por año, pero aquí en Colombia, donde tenemos a los niños muy de cerca, nos cuentan de que en 6 meses la mitad de las noches son de mala calidad. Y eso es verdaderamente muy impactante. Y en los niños pequeños, que en 6 meses tengan
pues la sumatoria de 6 semanas de calidad de sueño mala, sabemos que va a afectar también su calidad de vida y sus buen funcionamiento escolar. Entonces es muy, muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Entonces, los niños que se afectan por edad es muy importante y los niños que se afectan por la severidad de su alteración es también muy, muy importante. Entonces, fíjense que en estas dos láminas tenemos la afectación por edad y la afectación por la severidad de la enfermedad. Y lo que nosotros vemos en la práctica colombiana es que los niños los tamizamos más por la edad que tienen que por la severidad que tienen y encontramos exactamente los mismos resultados que se encuentran acá. Pero cuando miramos la severidad, es muy, muy importante que estos niños realmente cuando los vemos, volvemos conscientes de lo que sucede en el sueño, nos cuentan que se despiertan entre 2 y 3 veces en la noche y no se duermen por un rato, obviamente no tienen que mirar el reloj, pero digamos, en términos sensoriales, estos niños tienen la sensación de que se quedan los adolescentes más o menos 30 minutos despiertos en la noche como consecuencia de su enfermedad, entre 2 y 3 veces en la noche. O sea que es una afectación verdaderamente importante en ese sentido. Y en términos generales, se puede ver cómo se afecta la calidad de vida de estos niños en cuanto a la escuela. Por eso les decía en la primera lámina que es muy importante ver cómo se afecta la calidad de vida en la escuela y cómo se afecta su funcionamiento escolar, pero también su funcionamiento social dentro de la escuela. En estos estudios canadienses, obviamente tenemos también jóvenes que ya trabajan, pero la mayoría, diría yo la totalidad de los niños que nosotros tenemos, o están en escuela o están desescolarizados, pero ninguno de los que hemos visto están trabajando. Entonces es bien importante que nosotros, esta lámina se parece a lo que nosotros encontramos con nuestros pacientes y es que verdaderamente se afecta la asistencia escolar y la dinámica escolar de estos niños grandemente. Un tercio de los niños con 14 años o menos se ven afectados de una forma muy importante y casi el 50% de los adolescentes. O sea, ya en la adolescencia uno tiene la posibilidad de quejarse más frontalmente porque los niños más pequeños vienen acompañados de sus madres. Y muchos de ellos no asisten juiciosamente a la escuela. Los niños colombianos asisten con más juicio que los niños canadienses a la escuela y nosotros no tenemos porcentajes del 10% de inasistencia, pero sí lo tenemos entre el 5 y 8% en los niños adolescentes grandes y igual que este estudio canadiense, más o menos en el 7% en los niños de 2 a 13 años de edad. Pero es importante la pérdida de asistencia a la escuela como consecuencia de la enfermedad que tienen estos niños. Lo otro que es muy importante es que estos niños tienen la posibilidad de tener mayores problemas de salud y esos problemas de salud están asociados al estrés mental que tienen los niños. Y por eso es tan importante que ustedes tengan esa situación en cuenta. Porque entre más estresados están estos niños, más difícil es el funcionamiento escolar. Y cuando es más difícil el funcionamiento escolar, y la verdad es que nosotros tenemos muchos de estos niños perdiendo materias en la escuela, más los varones que las niñas, igual como en la estadística que aquí les presentamos, más los varones que las niñas. Y aquí nuevamente ven ustedes al lado derecho que son depresión y ansiedad los trastornos principales que vemos y muy ocasionalmente los trastornos asociados a trastornos de conducta. Cuando vemos los trastornos de conducta, realmente, al igual que en estos estudios canadienses, vemos los trastornos de conducta en los niños más pequeños. Entonces el colegio no solo se queda
de los trastornos de ansiedad de estos niños menores de 13 años, sino que estos niños de menores de 13 años fueron víctimas de matoneo, de bullying por parte de otros niños en su escuela, y ahora, en esa edad, como lo hemos hablado en otras conferencias, se volvieron los bullies y los matoneadores de los otros niños. Entonces es muy importante que estos niños con dermatitis atópica a veces son las víctimas, pero a veces también son los victimarios. Y es muy importante que ustedes en su práctica tengan eso presente, que uno ser víctima lo pone en riesgo más adelante de ser victimario. Entonces, eso es un problema de salud mental muy, muy importante a tener en cuenta, y que si ustedes en su práctica lo tienen en cuenta, van a encontrar el valor de mencionarlo y el valor de hablarlo con los padres de familia, y si se quiere así, también de remitir a ese niño a psicología o a psiquiatría infantil cuando ustedes sientan que es necesario que le prestemos ayuda. Entonces es muy importante que ustedes también recuerden, como lo mencioné anteriormente, que los cuidadores de estos niños también pueden verse afectados. Y los vemos afectados con estrés tan grande, los vemos afectados con, a veces con cuadros depresivos, y los remitimos a la consulta de nuestros colegas de adultos, a veces el padre, a veces la madre, pero en los hogares colombianos también es muy importante considerar a los cuidadores, los hermanos mayores o los abuelos y las abuelas de estos niños. O sea que es bien importante preguntar en la consulta, inclusive de pediatría, y quién más en la familia se ve afectado con la enfermedad de esta niña o de este niño. Y ustedes van a recibir muy probablemente respuestas positivas, como las recibimos nosotros en la consulta nuestra. Ahora, esta enfermedad de adolescentes significativa en adolescentes, sobre todo, afecta significativamente a los cuidadores, como ya se lo estaba señalando. Y fíjense que esto es pues toda estadística de los países desarrollados. Y aquí ustedes pueden ver que severidad es mucho más frecuente que lo moderado o lo poco en estas familias. Fíjense que puntúan para severidad casi el doble que para malestar moderado. Y eso es exactamente lo que nosotros nos encontramos. Ninguna mamá, ningún padre de familia nos dice en nuestra consulta un poquito. No, todos nos dicen bastante. Y cuando nosotros intentamos calificar ese bastante, nos encontramos con que el bastante, la mayor parte de las veces, nos cuadra para decir severo. Entonces, les traigo esta estadística simplemente con el propósito de que ustedes también piensen, en nuestro país la afectación va a ser una afectación severa. Y las preocupaciones de los cuidadores aquí se las alineo. 71% se preocupan sobre lo que puede usar su hijo en términos de ropa. Y verdaderamente encontramos que cada familia hace, bueno, unas maniobras por encontrar algo práctico y a veces muy distinguido, a veces algo que apriete, o sea, hacen toda clase de ensayos sin la consejería de los médicos, y por eso es muy importante que ustedes tengan a esta familia cerca para que ustedes puedan ayudarles. Se preocupan por la apariencia de sus niños, se preocupan, pero enormemente, porque a veces no pueden asociar las sensaciones que tienen estos niños a las propias, y entonces tienen esa cuestión de que la sensación de que el niño está totalmente fuera de control y que esa ansiedad le va a afectar enormemente su futuro. Entonces, vean todo lo que los padres de familia nos cuentan, y sobre todo en la cuestión afectiva. Están preocupados por los efectos secundarios del tratamiento que reciben sus hijos. Y esta es una enfermedad que es claramente peor que el peor de los efectos secundarios que se puede ver con el tratamiento. Entonces,
aquí tenemos padres de familia que frecuentemente se leen pues todos los insertos, van al internet y de pronto tienen la sensación de que es peor el tratamiento de lo que está sucediendo. La práctica nos indica que es peor lo que está sucediendo que el tratamiento que van a recibir. De ahí que es muy importante educar a estos padres de familia, inclusive después de que hacen sus averiguaciones en la red. Y obviamente, como les decía, estos padres de familia también presentan alteraciones en el sueño relacionadas al trastorno de ánimo de los padres, pero también a la enfermedad del hijo. Y fíjense cómo esto afecta a los padres de familia. Y nuevamente, como en otros cuadros clínicos, encontramos mayor ansiedad y depresión en las madres, mayor ansiedad en los padres, generalmente padres y madres que no consultan por este motivo a la consulta de psicología y de psiquiatría, pero que a través de ustedes los pueden invitar a que consulten, porque el tratamiento psicológico o psiquiátrico con estos padres de familia va a ser verdaderamente muy exitoso, porque les podemos ayudar no solo con la pérdida de sueño en las noches, sino también les podemos ayudar con el trastorno de ansiedad y depresión que ellas presentan y con el trastorno ansioso que ellos presentan. Debo decir acá también que generalmente esos trastornos son solamente leves a moderados y por lo tanto se va a tener muchísimo éxito con el tratamiento que se instale. El otro punto importante es que los padres de estos niños, como les decía yo ya, tienen tasas más altas de ansiedad y depresión que la población general. Ha habido estudios que comparan esto. El estudio es un estudio muy de nuestro continente, es un estudio brasilero, es súper importante tenerlo presente, porque recordemos que nosotros tenemos, según la OMS, una incidencia de depresión de 4.4 y ansiedad de 3.6 en los cuidadores y padres de familia en nuestra población general, pero cuando uno mira a los padres de familia de niños con dermatitis atópica, uno va a encontrar que esa incidencia es más alta. O sea, esto es pues, simplemente muy importante. Aquí las cifras son del 36%. Eso no coincide con lo que nosotros hemos visto en nuestra consulta. En nuestra consulta es verdaderamente solo un cuarto, son 25%, pero les traigo esta lámina porque es pues, de un estudio ya publicado y es muy importante pues, seguir haciendo estudios adicionales para validar estos hallazgos. El nuestro, como les señalo, presenta pues solamente un cuarto de padres de familia de 5 a 16, de padres de niños de 5 a 16 años de edad, pero es muy importante pues con esto tener en cuenta que depresión y ansiedad se presentan también en los padres familiares. Bueno, y con esta media hora de conferencia que les he dado, quiero entonces abrir pues nuestro espacio a las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Le agradezco nuevamente a la doctora Beltrán por la invitación y a todos los que nos han ayudado pues con esta tecnología esta noche, y estoy abierto a responder en la media hora que nos queda todas las preguntas que ustedes tengan. Mil gracias nuevamente. Bueno, doctor Chaskel, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Los invitamos a poner a través de del box de las preguntas lo que quieran preguntar al doctor Chaskel y yo se las transmito. Para iniciar, doctor, yo quisiera abrir acá el tema y nos mostró datos muy interesantes de temas relacionados a adolescentes, y acá nuestra audiencia son pediatras que quizás reciben niños entre los 5, los 10 años o más pequeños. ¿Cómo es el manejo de estos pacientes? ¿Qué encuentra usted en estos pacientes y la diferencia con adolescentes? El cuadro clínico en términos de salud mental va a ser distinto. El cuadro clínico en los adolescentes, si es un cuadro depresivo, va a presentarse con una autoestima baja. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una autoestima baja relacionada con la dermatitis atópica.
una autoestima baja relacionada con la dificultad en la adolescencia para tener novio o novia. Una dificultad de autoestima baja por la falta de relación táctil con los profesores o con los compañeros y compañeras de curso, porque muchos de ellos ignoran qué es la dermatitis atópica y en esa ignorancia tienen la idea de que es profundamente contagiosa, ¿no? Eso es muy importante y eso genera una autoestima muy baja. El trastorno de sueño al cual me referí va acompañado de ideación negativa y valga la pena decir ocasionalmente de ideación suicida. Y eso es muy importante preguntarlo, porque eso puede ser algo que aleja al adolescente de su asociación con sus otros compañeros. La dificultad escolar. La depresión siempre genera dificultad para sacar buenas notas en el colegio, porque finalmente la concentración también se ve afectada y por lo tanto procesos de memorización. Y cuando a estos niños, como a otros adolescentes, uno les pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? La mayoría de los niños con dermatitis atópica que quieren decirnos qué saben, nos buscan profesiones como la medicina, con la promesa de encontrar la cura para la dermatitis atópica, pero no tienen en cuenta otras profesiones a las que pueden acceder. Y entre los niños con dermatitis atópica que yo he visto durante 2 décadas, he visto solo uno que estudió medicina, pero tengo por lo menos 100 que en sus infancias pensaron que medicina era la carrera. O sea, es entonces el deseo de yo quiero curarme a mí mismo en vista de que mis doctores no me han podido curar. Entonces recordemos que en adolescencia, ansiedad y depresión van a ser los cuadros clínicos que vamos a ver con más frecuencia. Los niños más pequeños de 13 años de edad, van a presentar cuadros clínicos mayores de irritabilidad, de mala conducta, de ser bruscos con otros niños, de ser o bien alejados de los niños, distantes de los niños, o de bien cuando se acercan, ser bruscos e inconsecuentes, porque estos niños tienen un umbral de dolor distinto al que tienen los otros, porque frecuentemente están sintiendo el dolor que acompaña a la dermatitis atópica. Y entonces reciben regaños no necesariamente de los padres de familia, sino de los profesores y los psicólogos del colegio. Y yo he tenido más niños en peligro de ser expulsados del colegio con dermatitis atópica que con cualquier otro trastorno pediátrico en la vida. O sea que es muy importante estar cerca porque la mala calidad de vida de estos niños, además algunos adultos se encargan de empeorar. Estos niños también presentan frecuentemente ansiedad y depresión. Y en la adolescencia, muchos de ellos presentan una gran frustración por un trastorno al que han visto mejorar, pero que no han visto desaparecer del todo. Y donde han visto que la situación corre a veces con empeoramientos y mejorías. Entonces, hay que tener eso en cuenta en los adolescentes, pero también en algunos niños grandes que no han alcanzado la adolescencia, como niños entre los 9 y 13 años de edad. Entonces, es muy importante recordar estos trastornos emocionales en esos niños que van todos ellos acompañados de trastornos de sueño. Entonces, cuando uno va a entrar, por ejemplo, a medicalizar la situación con algunos productos para mejorar el sueño, etcétera, es muy importante enganchar en esto a los padres de familia, porque como ya lo señalé en la conferencia, algunos de ellos también se pueden encontrar agotados, también con sus trastornos de sueño, y tal vez la ayuda que se necesite dar va a incluir ayuda a los padres de familia. Muchas gracias. Y usted toca un tema muy importante. Y antes de seguir a la otra pregunta, hablamos de ideación suicida. En un adolescente, incluso en un adulto con dermatitis atópica, la ideación suicida es tangible, se sabe qué puede hacer. Pero en un niño pequeño,
¿cómo se manifiesta esa ideación suicida? Un poco lo digo dentro de su inocencia. ¿Cómo lo ha visto usted en su experiencia? Bueno, nosotros, debo decir, vemos intencionalidad suicida mucho más frecuentemente en mayores de 12 años que en menores de 12 años. Y muy rara vez en mi vida profesional he visto verdaderamente intentos de suicidio en menores de 12 años. Y al igual que todos mis colegas, hemos visto un aumento en la incidencia de trastornos suicidas e ideación suicida desde que comenzó el COVID-19. O sea que debo decir, el aumento en esto ha sido dramático. Y ha sido dramático también en pacientes que tienen enfermedades crónicas, y en eso quiero incluir entonces a los niños con dermatitis atópica. Y hemos visto un aumento en la ideación suicida, pero no hemos visto un aumento en el intento formal de suicidio. Pero es muy bueno que hemos visto la ideación suicida antes del intento, porque a la ideación suicida podemos inmediatamente entrarles en un trabajo terapéutico. ¿Ok? Entonces, nuevamente, es más frecuente en adolescentes, menos frecuente en menores de 12, y nosotros en nuestra consulta, y lo hemos propuesto también en la consulta de pediatría de las instituciones, abiertamente preguntar en la consulta si esto ha afectado, lo ponemos en estos términos, ha afectado tus deseos de vivir. Y entonces, nos sucede que cuando hacemos esa pregunta, algunos niños nos contestan afirmativamente: sí me ha afectado. Y después viene la cuantificación de eso, poco o mucho. La mayoría afortunadamente nos contestan poco, pero quienes nos contestan mucho, inmediatamente son remitidos a las consultas de salud mental. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta y es, ¿cómo es el manejo en las familias donde hay un niño con dermatitis atópica no controlada que tiene impacto en su calidad de vida y tiene hermanos que no tienen? Es decir, las actividades que se hacen al aire libre, ¿cómo se negocian en estas familias cuando un niño tiene la patología y otro no? Pues gracias, esa es una pregunta muy importante, y muy importante para que los colegas en pediatría las tengan en cuenta, porque todas las familias tienen tal vez un hijo con dermatitis atópica y otro que no la tiene, o varios que no la tienen. Y es muy, muy importante que ciertas actividades lúdicas, como ir al parque, como ir al mar, como ir a la piscina, como ir a los deportes, o sea, hacer deporte, se van a ver seleccionadas el niño que no tiene la dermatitis y el niño que sí la tiene. Y en otras, el niño, lo que estamos preguntando acá es una pregunta sobre calidad de vida. Y los padres a veces se ven absolutamente dimensionados en ese sentido en las dos direcciones, porque tienen un niño al que tienen que atenderle una buena calidad de vida porque no tiene dermatitis atópica, y otra cuya calidad de vida se ve afectada por su dermatitis atópica. Y entonces a estos padres en la consulta mía hay que darles recomendaciones muy importantes. Lo que nosotros intentamos hacer es verdaderamente, a veces he tenido que hablar con los entrenadores de los deportes para que, desde el punto de vista mío, rápidamente quitemos el mito de que la dermatitis atópica es contagiosa, porque es que ese es un mito muy importante que genera aislamiento de esos niños, inclusive por los profesores de gimnasia olímpica o por los profesores de algún deporte. Y verdaderamente he tenido que hablar con muchísimos de ellos en mi vida profesional. Son además conversaciones breves, pero son conversaciones muy importantes. ¿Ok? Y hemos tenido reuniones con padres de familia, con niños en los cursos, con niños en los salones. O sea, hemos tenido que educar a la población que rodea al niño sobre su dermatitis atópica. Pero antes de educar a la población que rodea al niño, digo colegio, profesores de educación física, a los primeros que hay que educar es a la familia. ¿Ok? Y después a los núcleos familiares más extensos.
Pero educación es muy importante. Y en ese sentido tenemos que tener las referencias bibliográficas que puedan leer, donde pueden mirar en internet, que se ha escrito sobre el tema, para que verdaderamente se eduquen correctamente y estar abierto a que pueden preguntar. Y aquí hay otra pregunta y es, creo que parte la ha respondido, pero si quiere profundizar, ¿cómo es el abordaje con estos papás con pacientes con dermatitis atópica? ¿Sí? Tanto el abordaje desde la parte emocional que usted nos mostraba sus datos, la afectación del sueño y cómo cambia toda esta dinámica con ellos. Sí, bueno, el abordaje en la consulta de pediatría primero requiere pues de un tiempo más largo que una consulta típica, porque con estos papás hay que poder abordarlos. Ojalá uno pueda invitar a ambos padres de familia, pero uno tiene que tener en cuenta lo que mencioné antes. A veces a los que hay que tener ahí es a la mamá y a la abuelita. A veces a los que hay que tener ahí es verdaderamente a los cuidadores del niño, ¿no? Y muchas veces en la consulta se aclarará quiénes viven en casa. Y los que son más cercanos al niño son exactamente el núcleo con el que hay que hablar. Y lo que tenemos que hacer es educar a ese núcleo. Entonces, la consulta pediátrica sirve para eso. La consulta en salud mental es una consulta mucho más extensa en tiempo, digo. A veces es de 30 a 45 minutos. Y por lo tanto, tenemos más facilidad y tiempo de educar. Antes de que vengan a la consulta, los invitamos también a que traigan todas sus preguntas. Y las preguntas van desde preguntas muy simples hasta preguntas muy complejas. Desde preguntas muy poco dolorosas a preguntas muy dolorosas. Entonces, porque algunos padres me han preguntado si creo que el niño o la niña se van a casar o están destinados a ser solteros. O sea, son preguntas de tanta emocionalidad. Y la otra cosa es que, a pesar de que muchos padres han tenido consulta durante ya varios años, tanto de dermatología como de pediatría, etcétera, preguntan en mi consulta si yo les puedo asegurar lo que sus médicos han dicho, que esto no es contagioso. O sea que muchos padres también andan con la mitología durante mucho tiempo más allá que de la educación, ¿no? Entonces es supremamente importante. Y es supremamente importante en la consulta preguntar no solamente qué saben los padres, sino que en qué creen los padres, ¿no? Entonces va a haber madres que le van a decir, es que yo he llevado al niño a donde no médicos que tratan estos trastornos, ¿no? Y lo llevé a la población de no sé dónde y lo puse en manos de un curandero, pero estoy aquí porque eso no sirvió. O sea, son padres muy desesperados a veces, que llevan a los niños y se llevan a sí mismos a situaciones de desespero como consecuencia, no de la ignorancia, sino como consecuencia de la esperanza y de la dificultad que tienen con ver resultados positivos. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta y eso hace que nuestra consulta se enriquezca y la consulta y respuestas de los padres los vuelva espiritualmente mucho más ricos y mentalmente mucho más tranquilos. Muchas gracias, doctora. Acá otra pregunta y es, ¿los niños con dermatitis atópica no conocen otros niños? ¿Y qué experiencia tienen estrategias de estos tipos de grupos de apoyo? Bueno, no, la pregunta se refiere cuando dice usted, ¿no conocen otros niños con dermatitis atópica o...? Sí, no, digamos un niño, aquí lo que entiendo es un niño no conoce otros niños, no sabe que otros niños pueden tener su misma condición y a veces puede ser más fácil hablar como en estos grupos de apoyo. Sí, sí. Bueno, pre-COVID-19, nosotros teníamos pequeños grupos de encuentros y de apoyo en nuestros hospitales. Digo pequeños encuentros porque no es tan chévere que un niño de 5 años se encuentre con un joven de 17 y se considere que eso es un grupo de apoyo, sino que la noticia para el niño de 5 años es dentro de 12 años te invitamos a ti cuando seas de 17 años con dermatitis atópica. Eso les resta esperanza. ¿Ok? Entonces lo que hay que construir son niños de edades muy, muy aproximadas. O sea, niños entre los 5 y 8 años, por ejemplo, tenían. Pero también teníamos niños adolescentes.
Y era muy satisfactorio cuando niños aprenden de otros, más bien, cuando jóvenes aprenden de otros jóvenes qué han hecho y qué han hecho para volver su propia vida una vida exitosa. O sea que no son terapias de grupo determinadas y orientadas por los médicos, sino solamente acompañadas por los médicos. Y no solo tenemos adolescentes agradecidos, sino padres de familia muy agradecidos. Porque mientras nosotros estamos con los adolescentes, los padres de familia están sentados en la sala de espera hablando entre ellos. Es una terapia de grupo no cuidada por los médicos. Es una terapia de grupo casual que los padres tienen por fuera. Lo mismo nos sucede con los de 5 a 8 años. Y nosotros en nuestra consulta siempre hacíamos y hacemos todavía consulta por las entidades médicas. Entonces, así como invitábamos a las de dermatitis atópica conjuntamente, invitábamos a los niños con retardo mental leve conjuntamente, a los niños con dislexias conjuntamente, a los niños con depresión conjuntamente, de manera que aprendan de los otros niños cuáles son sus metodologías para salir de su propia situación. Altamente enriquecedora. Y hay bastante literatura al respecto, sobre todo en inglés, que vale la pena que los padres de familia y los pediatras miren esa literatura a ver si quieren construir algo de ese orden. Muy, muy valiosa. En los menores de 5 a 8 años de edad, lo que hacemos es ponerlos en terapia de juego. Entonces estos niños juegan con otros niños y eventualmente invitamos niños sin dermatitis atópica para que esos niños también vayan aprendiendo a que la soledad no es una solución ni es una condición del destino, sino que vamos, si nos proponemos, vamos a tener niños con dermatitis atópica socializando al igual que los demás. Perfecto, doctora. Acá tenemos otra pregunta y nos mostraba los trastornos del sueño asociados. ¿Qué recomendaciones hay frente al colecho en los niños con dermatitis atópica pequeños que buscan el colecho por esos trastornos de sueño? Sí, yo en mi práctica pues he visto el colecho, inclusive el colecho pues muy avanzado en edad, quiero decir. Tengo en este momento un chico de 13 años que mide unos 67, durmiendo con sus papás y estamos en terapia de sacarlo de la cama. Es hijo único y duerme en el centro de la cama con su papá y su mamá. Tiene una dermatitis atópica y llega hasta ahora a mi consulta. Pero ese ya es un trastorno muy importante y muy grande a esa edad. La mayoría de los niños que aún duermen con sus papás son mucho más pequeños. Y una de las primeras movidas que hago es preguntarle a los papás si están durmiendo cómoda o incómodamente. Y el 70% de los papás rápidamente dicen incómodamente, más frecuentes los papás que las mamás. ¿Ok? Las mamás son en ese sentido más maternales, pero no tenemos pues papás que digan, porque otra de las preguntas en nuestra consulta, ¿y hasta cuándo pretenden dormir con él? ¿No? Y entonces les decimos, díganos hasta los 10, hasta los 15, hasta los 20, y los inmediatamente dicen, no, pues obviamente el menor tiempo posible, y entonces les hacemos una propuesta de no sacarlos del cuarto, pero sí sacarlos de la cama. Y en ese sentido proponemos un colchón lo más cercanamente posible, puede ser en el piso, etcétera. Y después lo que hacemos es sacar el colchón cada vez más lejano de la cama de los papás hasta que tenemos al niño durmiendo solo en su habitación. O sea, evitamos el colecho en la mayoría de lo posible, no solo por la salud de los papás, sino también por la salud mental del niño y por la salud mental, digamos, de todo el grupo familiar en general. O sea, entonces el colecho con dermatitis atópica es una consecuencia de la dermatitis atópica, pero no es una cuestión sana para el desarrollo del niño y para el desarrollo familiar en general. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta y más que una pregunta es darle 3 recomendaciones a los pediatras cómo abordar o qué preguntas hacer en su consulta con esos pacientes con dermatitis atópica, como para que ellos
se hagan a la idea qué tanta afectación puede tener o qué 3 puntos básicos pueden ver ellos como para decir, sí, estamos con este trastorno, es hora de buscar ese abordaje multidisciplinario con psiquiatría. El primero, que es muy importante para decidir pues, la remisión a psiquiatría o a psicología, y tal vez quiero decir más a psiquiatría, tal vez, es cuando verdaderamente el trastorno de hábito de sueño es tan grave que se está afectando con ese trastorno de hábito de sueño, el de la familia y el del niño, el trabajo de los padres y la escolaridad del niño. Y que cuando se afecta la escolaridad del niño, también se está afectando su proceso de socialización. Y que ese proceso de socialización está llevando a soledad. Entonces, si un pediatra o un médico general encuentran eso en su consulta, ese sería el número 1 para llevar al niño a una consulta de salud mental. El segundo punto, sin duda, para enviarlo a una consulta de salud mental, es si verdaderamente se cumplen los criterios para una depresión. Porque lo primero que no queremos es que esa depresión se cronifique. Y esa depresión tratada en manos de la pediatría, sin la ayuda psicológica o sin la ayuda psiquiátrica infantil, tiene un riesgo muy grande de cronificarse. Porque la depresión es muy tolerada en los niños porque no muestra necesariamente una disfunción gigantesca. Pero cuando el pediatra puede mostrarle, vea, esa depresión en el niño está reduciendo su socialización, está reduciendo su desempeño escolar, está reduciendo su relación con sus hermanos. Entonces, estos padres van a quedar muy convencidos de que la remisión es correcta. Y el tercero es cuando los trastornos de ansiedad están presentes en los padres de familia y en el niño. Y cuando los trastornos de sueño están presentes en los padres y en el niño. Porque nosotros en nuestro campo tenemos algo que se llama terapia de familia. Y cuando tenemos esa terapia de familia, buscamos que todo el ente familiar se le resuelva su situación. Y ahí es muy juicioso mandarlo a un profesional de la salud mental. Muchas gracias, doctor. Y hay un tema ya finalizando que se nos está acabando el tiempo, es, creo que para algunas familias, y lo hemos visto, incluso para uno de adulto, cuando le hablan de psiquiatra, es como, no estoy loco, no, ven como el psiquiatra como algo muy extremo. ¿Y qué podrían hacer los pediatras para hablar con esos papás y mostrarles que es una dermatitis atópica, consultan por una enfermedad de piel, pero hay un compromiso emocional y que es importante tener la ayuda de un psiquiatra, no porque esté loco, no porque sea como que toca llevarlo al psiquiatra al niño de chiquito porque se va a medicar, sino porque es importante esa ayuda? ¿Cómo pueden los pediatras en su consulta orientar a esos papás de la necesidad de ese impacto en la calidad de vida y de buscar esa ayuda? No, es muy importante señalar que el centenar de colegas que trabajamos en salud mental infantil, ¿ok? En lo que trabajamos es verdaderamente pro la salud mental infantil de nuestros niños, adolescentes y obviamente integral de las familias. La palabra psiquiatría es la palabra de nuestra profesión y tiene pues verdaderamente ese elemento categórico que durante los años 40 y 30, inclusive en los 50 y temprano en los 60, la psiquiatría verdaderamente estaba muy cercana de la salud mental, muy afectada, de eso que los padres de familia llamarían locos. Los psiquiatras infantiles y los psicólogos infantiles tenemos muy poca, pero muy poca experiencia en trabajar en ese campo. Nosotros trabajamos con gente saludable que tiene problemas. Y es muy importante que el pediatra pueda decir eso a las familias también. El psiquiatra infantil que conozco, la doctora tal, el doctor tal, es una persona que trabaja con familias saludables que tienen problemas. Que tienen problemas como el de ustedes, que tienen problemas
porque el niño no rinde en el colegio, que tiene problemas porque el niño tiene un trastorno de sueño, que tiene problemas porque el niño no tiene amigos. O sea, y de pronto las familias entienden que, wow, yo conozco cantidades de gente que tuvo ese tipo de problemas y qué pesar que no tuvieron ayuda en salud mental cuando yo era un niño. Entonces, hay que propagandear un poco que nosotros, o bastante, que nosotros trabajamos en salud mental, ¿no? Y trabajamos en salud mental muy básica. Y que este trastorno es un trastorno que algunas veces, no siempre, requiere de un especialista de salud mental a bordo para darle consejos a la familia. El niño nunca uno de mis pacientes se volvió un paciente crónico conmigo. Valga la pena decir, tengo contactos con ellos, curiosamente, porque en Navidad me llegan regalos. ¿Sí? Pero lo digo muy en serio. Tengo pacientes cuyos hermanos conozco y me cuentan de sus pacientes una década o 2 décadas después. Porque he trabajado durante 2 décadas y 3 décadas en la misma institución. Mis pacientes son adultos. Me dice, doctor Chaskel, usted no se acuerda de mí, pero cuando yo era pequeño era su paciente porque tenía dermatitis atópica, miércoles. Claro, ahora me acuerdo de usted. La calidad de vida se mejoró en cuestión de 5 intervenciones, pero eso hizo toda la indeficiencia. O sea, no son pacientes crónicos en nuestra consulta, pero eso le corresponde al pediatra educar. Perfecto, doctor. Gracias por esa pregunta. Muy buena pregunta. Todas Yo muy buenas. yo tengo una pregunta adicional, aprovechando estos últimos minuticos que tengo el placer de tenerlo acá, y es, estos pacientes adolescentes, usted nos mostraba la afectación que tienen su autoestima en las decisiones de vida. ¿Esto qué tanto, ya que usted dice que los ve claramente, no crónicamente, porque la dermatitis sabemos que la podemos llegar a controlar, pero cuando los ha visto más adelante, si hay algún cambio que, digamos, el paciente le haya dicho, es que si yo hubiera estado controlado en la adolescencia de mi dermatitis y un mejor manejo de mi emocionalidad, tal vez hubiera sido alpinista, no sé, es un ejemplo. Entonces, ¿eso cómo lo ha visto usted? Sí, yo creo que en ese sentido su pregunta es muy importante porque hay pacientes que nos llegan tarde en la vida. Si me hubiera llegado este chico a los 5 años en cambio de los 16, yo hubiera podido intervenir maravillosamente y le hubiera podido dar una curva a su calidad de vida. Pero ya cuando es adultico, esa curva ya no es tan acentuada. Entonces, de ahí la recomendación, entre más pequeños son, mejor nos va a ir. Menos citas va a necesitar y la calidad de vida va a mejorar enormemente. Pero sí, en mi consulta se presentan pacientes que han necesitado más de 5 citas. Algunos me han visitado durante todo el año, una vez a la semana o algo así. Pero son pacientes ya muy grandes, de 16, 17, 18 años. Pero es maravilloso ver que le pudimos dar una curva a la calidad de vida y le dimos una curva a su autoestima y le dimos una curva a la posible depresión que se hubiera podido desarrollar. Entonces, sí, esa pregunta que me hace usted es muy importante en el sentido de que también hay abierta una invitación a la salud mental, a la consulta de salud mental para los pacientes que la requieran. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio, por su charla, por este conversatorio. Creo que es de muchísima ayuda y aquí mi mensaje final para los que nos acompañan es muchas gracias y entender que la dermatitis atópica es una enfermedad que va más allá de la piel. Entonces ya con esto hago el cierre, pero doctor, sin antes que usted haga el cierre de despedida a nuestros invitados. Bueno, muchas gracias por esta noche y por favor, cualquier cosa en la que yo los pueda orientar, estoy disponible. También en darles un consejo para sus pacientes con dermatitis atópica, pero sobre todo para darles un consejo a dónde remitirlo, mis colegas que trabajan en todas las ciudades del país y de verdad, una vez más, a ustedes también gracias por la oportunidad de permitirme hablar de este tema.
Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo que nos apoyó para la transmisión y que pasen una feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias.